En lo personal, gracias, Señor, por permitirme compartir esta palabra. Y te pido que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. En este momento solicito la intervención inmediata de tu Santo Espíritu. Te necesitamos, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a ser receptivos y que salgamos confrontados por la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando sobre el tema de que la obra del Señor es constantemente perseguida para ser destruida. Y los días domingos en la mañana estamos estudiando el libro de Esdras y estamos en el capítulo 4, del versículo 6 al versículo 24. Ahí estamos centrados y hemos dicho que del versículo 6 al versículo 10 de este pasaje tenemos el accionar de los enemigos durante el reinado de dos reyes, el rey Asuero y el rey Artajerjes. Ahora, del 11 al 16 encontramos el contenido de la copia de la carta que los enemigos de Judá y de Benjamín enviaron al rey Artajerjes, ¿verdad? Y del versículo 17 al 24 encontramos el contenido de la respuesta dada por el rey Artajerjes a los enemigos de Judá. De esta manera podemos bosquejar lo que es este pasaje. Y el pasaje termina precisamente diciendo de que cese la obra, de que paren la obra. Y por eso vemos que en los periodos de estos dos reyes, mientras gobernaban, esa obra estaba siendo constantemente perseguida para poder detenerla, para poder destruirla. Y es precisamente lo que sucede en nuestra vida espiritual también. Tenemos oposición, hemos dicho, ¿verdad? Hemos hablado de la oposición que hay. Estamos precisamente con un enemigo muy bien organizado, así como estos. Pero en el caso de nosotros es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no son personas. Por eso es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero, hermanos, hemos hablado de cómo enfrentar estos enemigos. Y decíamos que debemos de fortalecernos en el Señor, debemos de alumbrar, pedir que el Señor nos alumbre nuestro entendimiento para poder entender el poder de Dios que actúa en nosotros, los hijos de Dios. Y también vistiéndonos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuáles son estas armas que nosotros tenemos? ¿En qué consiste esta armadura? La verdad, en primer lugar. Siempre tenemos que hablar con la verdad. Siempre. No importa las consecuencias, por muy negativas que sean, pero si hemos dicho la verdad, esta es nuestra arma. Porque la tendencia es a no decir la verdad, sino que a exponer excusas, ¿verdad? A mentir. Pero luego también la justicia. Es decir, debemos de vivir como justos. Esto es una retroalimentación, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado. Vivir como justos. También el evangelio de la paz. Debemos de anunciar el evangelio, llevar el mensaje de salvación. Si un creyente no está anunciando la palabra, testificando de Cristo, entonces es un creyente que no está tomando la armadura de Dios. Y dice toda la armadura. El apóstol Pablo pone énfasis en tomar toda la armadura. No una parte sí, otra no. Dice toda la armadura, ¿verdad? Luego la fe. La fe es otra de las armas. Porque el enemigo, hermano, va a venir a atacar también, ¿verdad? Y no sé usted, pero en lo personal, el enemigo llega a pensamientos, con pensamientos que van a debilitar la fe. Pensamientos como a veces viene a ciertos creyentes, ¿verdad?, diciéndole: tenés una enfermedad terminal, estás acabado, esta enfermedad te está consumiendo, te vas a morir. Pero es ahí donde viene la fe, el arma de la fe, y vamos a creer al Señor, llamando las cosas que no son como si fueran.
Y de todas maneras, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, dice la palabra. Nosotros dice que debemos de andar por fe, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero luego también la salvación, tomando el casco, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Reconociendo que somos salvos. Y no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Es otra de las armas que debemos vestirnos todos los días. Luego, la palabra de Dios. El enemigo va a creer que usted no esté en la Biblia, que no lea la Biblia, que mejor vea novelas, que vea el partido de fútbol, que haga deportes, que haga ejercicio, que trabaje, que lave la ropa, ¿verdad? Está bien, pero es importante la palabra de Dios. El creyente debe de estar en la Biblia todos los días. ¿Y sabe usted la diferencia entre muchas religiones y el creyente, el que es hijo de Dios? Fíjese que todo creyente, al nomás convertirse del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una de las cosas que yo he tenido la experiencia en estos años de pastorear, de servir al Señor, y veo siempre la misma reacción. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Jesús, lo primero que comienza en los próximos cultos, se acerca y me dice: ¿dónde puedo comprar una Biblia? ¿Dónde puedo adquirir un himnario? Es lo primero, porque ha nacido de nuevo la palabra de Dios. Muy importante que no solamente la tengamos, sino que la estudiemos, que la meditemos. Luego, la oración es otra de las armas, ¿verdad? La oración, estar orando al Señor. ¿Y cada cuánto debemos de orar? ¿Cada cuánto debemos de orar, hermano? Sin cesar. Todo discípulo del Señor Jesucristo a lo menos tiene 8 tiempos de oración al día. 8 tiempos. Fácil, cuando usted se levanta en la mañana, al mediodía, ¿verdad? Come, perdón, al mediodía almuerza. En la cena, otro tiempo de oración. Antes de acostarse, otro tiempo de oración. Y si a media mañana le pone a usted otro tiempo de oración y a media tarde otro tiempo de oración, ahí tenemos 8 tiempos de oración. ¿Cuánto tiempo está orando usted? Dice que el poder del cristiano, hay una alabanza que dice que el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Fíjese qué interesante. Necesitamos orar, porque es otra de las armas que nosotros tenemos. Y dice la palabra: y habiendo acabado todo, estad firmes, para que podamos resistir, ¿verdad? En el día malo. Debemos de resistir. Van a venir dificultades, pero el creyente que ha tomado esta armadura va a permanecer firme, no va a decaer. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo enfrentará un enemigo determinado a parar la obra. Sobre esto vamos a hablar, este punto vamos a hablar para concluir este pasaje. La iglesia del Señor Jesucristo enfrentará un enemigo determinado a parar la obra. Vea lo que dice en Esdras capítulo 4, en el versículo 24. Entonces cesó, paró, detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. El pueblo de Israel estaba echando los cimientos, estaban gozosos, alegres, estaban gritando de júbilo unos y otros estaban llorando a gritos, y no podía distinguir entre el clamor de júbilo y el lloro de aquella nación. Cuando estaban echando los cimientos del templo, estos estaban gozosos, alegres, porque nuevamente están levantándose. Ellos habían estado en la cautividad,
Estaban esclavos, pero ahora han venido y en su propia tierra y están levantando el templo del Señor. Pero ¿qué pasó con los enemigos? Los enemigos no quieren que levanten el templo, sino que paren. Y aquí se salieron con la suya. Tanta insistencia y al final lograron detener la obra. Y el rey manda que cese la obra. Y vea cómo van con toda violencia. Vea lo que dice la palabra en el versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Así llegaron, con autoridad. Paren eso, detengan eso. Y dice que la obra cesó y fue suspendida. Y ellos se fueron cada uno a su lugar. Y la obra se detuvo. Se salieron con la suya. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la iglesia del Señor? El domingo anterior estuvimos diciendo que hay un enemigo bien organizado. Sin embargo, con la iglesia del Señor Jesucristo, y aquí tenemos que entender la diferencia, fíjese, entre la iglesia que está fundada en el Señor Jesucristo y la iglesia que está fundada en Pedro. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. La iglesia de Jesús está fundada en Jesús. Y la otra iglesia está fundada en Pedro. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como evangélicos, reconocemos que estamos fundados en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Pero esa iglesia de Jesús, fíjese qué interesante, porque el enemigo buscará detener la obra del Señor, detener la iglesia. El enemigo va a querer detenernos para que no avancemos, para que no crezcamos. Y si es posible, mis amados hermanos, en lugar de crecer mejor, el enemigo va a querer que esto se vaya disminuyendo, la membresía disminuya y si es posible esta iglesia desaparezca. Pero gracias a Dios por las promesas del Señor. Vea una promesa en Mateo capítulo 16 en el versículo 18. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro. En el griego es fragmento de roca. Eso significa una piedra. Y sobre esta roca, y la palabra roca tiene que ver con la roca. ¿Me entiende? No es una piedrecita, sino la roca. Entonces, en el griego está esta diferencia entre una piedra y la roca. El Señor Jesús dice acá: y yo también te digo que tú eres Pedro, fragmento de roca, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. Es una promesa del Señor. El apóstol Pablo dice que la roca es Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento encontramos nosotros que la roca es el Señor. Entonces, lo que está sucediendo es que el Señor está, después que Pedro ha dado una confesión extraordinaria, cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino
mi Señor Jesucristo. Y le dice a Pedro de esta manera, fíjese, tú eres Pérez, no, Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres fragmento de roca, pero yo soy la roca. Y sobre esta roca, que es Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia está fundada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es del hombre, es de Él. Edificaré mi iglesia. El Señor ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí ha habido una confusión un poco en cuanto a los cristianos evangélicos, porque nosotros creemos que la figura es que aquí está la iglesia y las puertas del infierno la tienen como en el suelo y están encima las puertas del infierno, pero que el Señor ha dicho que la iglesia está así y entonces nunca va a ser destruida porque nunca va a prevalecer sobre la iglesia. Pero ese no es el pensar de ese pasaje. Es al revés. Es que la iglesia del Señor Jesucristo va avanzando, abriéndose brecha contra las huestes espirituales de maldad, infernales, y el infierno nunca va a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la idea que Jesús está diciendo acá. Y el enemigo sabe muy bien que nunca va a poder detenernos, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido perseguida en los países donde ha reinado el ateísmo. Han perseguido a los cristianos, a los creyentes evangélicos. Los han perseguido a muerte. Pero se habla de la iglesia del Señor, ¿verdad? Reuniéndose clandestinamente. Muchos fueron muertos, pero otros en la clandestinidad, en edificios abandonados, en el sótano. Se dice que uno de estos países, un culto era los días domingos nada más, mientras estaba ese régimen persiguiendo a la iglesia evangélica, a los creyentes, a los hijos de Dios. Y estos hermanos se reunían el día domingo nada más. No había otra forma, pero el culto era a las 3 de la tarde. Todos los domingos a las 3 de la tarde era el culto. Y la pregunta es, ¿y por qué a las 3 de la tarde? Porque a las 4 de la mañana venía el primero, caminando para no despertar sospechas, entraba a esos lugares abandonados, túneles, etcétera, sótanos, y ahí estaba. Como a la hora salía otro hermanito, para que no levantar sospechas. No podía ir con la Biblia en la mano, ni tenían Biblia. Y no podían ir todos juntos. ¿De dónde van? No, a la iglesia. No hay iglesia. Porque ahí, en ese momento, cuando una persona lo identificaban como creyente, no lo metían preso, le quitaban la vida, punto. No habían dobles tintas. Entonces se reunían a la hora otras personas. A las 3 de la tarde comenzaba el culto, porque a esa hora ya estaban los hermanitos reunidos. Entonces esperaban hasta el último. Entonces comenzaba el servicio, adorando al Señor, cantando en voz baja y teniendo solamente unas porciones de la palabra de Dios. Ahí oraban, ahí meditaban, ahí predicaban la palabra del Señor. La iglesia de Jesús está hasta el día de hoy. Curiosamente, una persona dijo en un país
la Biblia, dijo, se va a terminar. Y en su pueblo mandó a traer todas las Biblias que habían, a decomisarlas. Hicieron un volcán de Biblias, le rociaron fuego, mi hermano, y era una antorcha de Biblias quemándose. La Biblia se termina porque se termina. Curiosamente, con los años, la casa de este señor que dio la orden y que dijo que la Biblia se iba a terminar, se convirtió en una de las oficinas de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y ahí en su casa pusieron las imprentas y comenzaron a andar Biblias por millones a todo el mundo. Es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, no va a prevalecer contra la iglesia. No hay gobierno que pueda haber, no hay infierno, no hay diablo, no hay demonio que pueda destruir la obra del Señor, porque está basada en Jesucristo nuestro Señor, y tenemos una promesa que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y el enemigo lo sabe. Satanás lo sabe y lo sabe muy bien. Pero entonces el enemigo es astuto. Y él va a tratar de detenernos. ¿Y cómo? Él va a lograr detener el avance espiritual del creyente. Él va a tratar y enfocar su fuerza. Sabe que la iglesia no puede ser destruida. Él lo sabe muy bien. Pero sí sabe que puede trabajar atacando a cada creyente, deteniendo su vida espiritual, su crecimiento espiritual. Eso sí lo puede hacer. ¿Y cuáles son las señales, hermanos? Cuando un creyente entra en un estancamiento espiritual. Porque hay que tener mucho cuidado como miembros de no caer en el estancamiento espiritual. Y cuando alguien esté estancado, mi hermano, cuando un camión, ¿verdad?, va en la carretera, pasa por un rillito, pero entró en el lodo, mi hermano, y la llanta trasera comienza a patinar, no avanza, está estancado, se estancó. Y cuando la palabra viene estancado, es que no puede avanzar. Y entonces el enemigo quiere y busca que usted y yo nos estanquemos en nuestra vida espiritual, para que no sigamos adelante siendo edificados. ¿Cuáles son las señales entonces para determinar cuando un creyente esté estancado espiritualmente, mi hermano? Vamos a ver algunas de estas señales y trate la manera de hacerse usted un autoanálisis personal. ¿Así estoy yo o no estoy así? Porque si yo estoy así, entonces estoy estancado espiritualmente. Una de las señales: cuando usted lee la Biblia, usted no la disfruta y no aprende. Ese es uno de los síntomas que está estancado espiritualmente. Usted agarra la Biblia, la lee, pero no la disfruta, mi hermano. No la disfruta. La lee por leer, pues, por cumplir. Porque hay que leer el capítulo del día. Y eso se vuelve tedioso, hombre. Entonces, si la leyó, sí, está estancado. Porque el que se aparta ya no la lee. Pero aquel creyente que esté estancado espiritualmente, y le siente tan pesado leer, mi hermano. Ay, hombre, son 30 versículos que tengo que leer. Vinieron los fariseos y los saduceos para... Lee. ¿Y qué aprendió, mi hermano? ¿Qué le dijo el Señor ahí? A saber, nada. ¿Disfrutó la lectura? No, no la disfrutó.
Pero aquel creyente que está avanzando, que está fortaleciendo en el Señor, dice la palabra de Dios, que de día y de noche medita en la palabra de Dios. Y en su ley está su delicia. En su ley está su delicia. Job decía, más que mi comida, he amado tu palabra. Se deleita en las escrituras. Se deleita en la palabra. Anhela estar en la Biblia. Está leyendo la palabra, está haciendo su devocional, está meditando la palabra y dice, wow, Señor, esto tú me estás hablando aquí. O hay cosas que no entiendo. A mí me fascina mucho cuando los hermanos, los hijos de Dios se acercan, ¿verdad? A veces, mire, pastor, yo tengo una pregunta. Fíjese que estaba el otro día leyendo la Biblia. Mire, dice este verso, pero yo no entiendo este pasaje. Qué lindo, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque está en la palabra. Si el que no pregunta es aquel que no está en la palabra. Pero está en la palabra. Entonces la pregunta es, ¿se deleita usted, hermano, en la palabra de Dios? ¿Disfruta la palabra del Señor? ¿Anhela estar en la Biblia? Y cuando le sirven la comida, Juancito, sí, ya está el almuerzo. Espérese, mi amor, ya ahorita, ya tápemela, por favor. Se le va a mosquear, tápemela. Qué rico esto. Quiero perderme esto. Yo vi a mi padre cuando él se convierte al Señor. A la casa llegaba un hermano y estaba todo el día. Ellos se sentaban y estaban hablando de la palabra de Dios. El día de descanso de él. Llegaba la hora del almuerzo y yo recuerdo que mi mamá le servía la comida. Después de almorzar seguían toda la tarde disfrutando la palabra. ¿Qué tanto está disfrutando usted la Biblia? ¿Sabe, hermano, qué sucede a veces? Que algunos de nosotros aquí dejamos la Biblia olvidada. ¿Sí? Yo no sé de quién es esta Biblia, pero desde ayer está aquí, mire, hermano, hasta con todo el reloj. ¿La leyó en la noche? No sé, quizás ha de tener otras Biblias en su casa, ¿verdad? Pero a lo menos esta les garantizo que no la leyó. ¿Y la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Y la Biblia? Y en la casa el día domingo, ¿verdad? Vámonos, y la Biblia, y los niños, la viva, no es viva. Y ya va el niño debajo de la cama, andar buscando a ver allá. Porque no leemos la palabra, no la disfrutamos. En un mundial estaba el último partido y estaba para definirse quién metía ese gol, era el campeón, y estaba en un penal. Y justamente a la hora de patear ese penalti, la señora se le pone enfrente al maestrito y le tapa el televisor y agarra la botella de cerveza y se la avienta en la cabeza y la mata. Porque el hombre estaba viendo su partido de fútbol y lo estaba disfrutando al máximo. ¿Qué tanto disfrutamos la palabra? Si usted no la disfruta, la Biblia no es aburrida. Usted está estancado espiritualmente. Usted está estancado. Otro de los síntomas. Oramos, pero no entramos en la presencia de Dios. Oramos, sí, pero no entramos a la presencia de Dios.
Padre, gracias por estos alimentos que tú me has dado. Y son las 4 de la mañana, mi hermano. ¿Cuáles alimentos? Orando por los alimentos. Porque no está en la presencia de Dios. No está en la presencia del Señor. Ustedes, hermanos, que son oradores, que se levantan temprano o en la noche y buscan al Señor, usted se va a dar cuenta que en los primeros minutos es difícil entrar a la presencia del Señor. Es difícil entrar. Vienen pensamientos que ella ahí y la plancha la deja encendida. Permitime, Señor, ya vengo. Y ahí hay pensamientos. Un hermano decía en una reunión de oración: hermano, ¿cuál es su petición? Decía: hermano, yo quiero que oremos porque fíjese que yo tengo problemas para orar, hombre, que hasta culebras veo. Dice, cuando cierro los ojos. Pues no los cierre, le digo yo. Ore así con... Si usted ve culebras cuando cierra, pues mejor ábrela. Pero lo importante es la oración. Entrar a la presencia de Dios. Cuando uno logra entrar a la presencia de Dios, usted disfruta y contempla la hermosura del Señor. Pero hay que entrar. Hay que entrar. Y a veces no entra uno tan fácilmente, porque las huestes espirituales de maldad están ahí también tratando la manera de que la palabra, que esa oración, no entre usted en su corazón a la presencia de Dios. El diablo quiere esas oraciones ligeritas. Vamos a orar. Sí, es cierto, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Llévanos con bien. Guarda nuestro en el nombre de Jesús. Amén. Y esa oración no pasó de este cielo, mi hermano. No llegó. Entrar a la presencia de Dios. Me decía un joven ayer, mi hermano me decía: rezar es repetir lo mismo, ¿verdad? Sí. Si yo en las mañanas le digo: Señor, gracias por estos alimentos que tú me has dado, y el siguiente día le digo: Señor, gracias por estos alimentos que tú me has dado, y el tercer día: gracias por estos alimentos que tú me has dado, estoy rezando, me dijo. No, le digo yo. No. Mire, rezar es repetir lo mismo. Pero si usted hoy en la mañana, con todo su corazón, habla con Dios y le dice: Señor, gracias por estos alimentos que tú me has dado, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, que nunca falten en nuestras mesas. Usted le da gracias. El siguiente día usted vuelve y conecta su corazón y le dices: Padre, gracias porque has sido fiel y me has dado estos alimentos. Bendice estos alimentos, Señor. Usted está platicando con Dios, no está orando. ¿Cuál es la diferencia entonces? El corazón conectado. Corazón conectado. Pero cuando un creyente no se conecta con el Señor, ora, pero no entra en la presencia de Dios, está estancado espiritualmente. Hay estancamiento espiritual. Un tercer síntoma: cuando venimos a la iglesia por costumbre, pero no disfrutamos la adoración en comunidad. Venimos a la iglesia, sí, venimos, pero no disfrutamos. Ay, me que este viejo bigotón nunca, como que ha comido guacalchilla, nunca para. Tengo que ir a jugar fútbol al mediodía. Me quiero ir ya. Si no, se está sentado y está pensando en el almuerzo. Y el huesetón, cuando lo voy a comprar. ¿Venimos al culto? Sí, venimos. ¿Estamos en la iglesia? Sí, estamos. Claro que sí. ¿Disfrutamos? Quizás no. Quizás no. Muchos buscan las iglesias para vender. Y vienen a las iglesias y buscan las iglesias y están en las iglesias y están esperando que termine el culto. Porque, hermanita, también le traigo, miren, aquí están estas falditas. Usted sabe que le doy crédito, mi hermanita.
Aquí están estas cremitas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Vino a ir? Sí, vino. Otros, a ver a la bicha, a ver a la hipota. Ya va a venir la fulana. Ey, no ha venido todavía. Ahí viene, ahí. Ya está ahí. Sí, hombre, ya está. Qué chula ha venido hoy, pa. Está en la iglesia, sí, pero está estancado, mi hermano. No disfruta verdaderamente el estar en comunidad, adorando al Señor, disfrutando la palabra. Padre, háblame a mi corazón. Háblame, Señor. Y usted sale gozoso de haber estado. Y cuando uno disfruta verdaderamente la adoración en comunidad, se va a su casa y no se aguanta para que a las 5 de la tarde vuelva otra vez. ¿Y de aquí hasta cuándo? Hasta el miércoles. No, hombre, porque está adorando al Señor en comunidad. Esto es algo precioso, maravilloso. ¿Disfruta usted, mi hermano, su adoración colectiva entre los hermanos? ¿O venimos todos ahí? Y nos vamos, mi hermano. Pero ya cumplimos. Ya venimos. Señor, ya te hice un favor. Ya te hice el favor de venir. Aquí he estado. Disfrutamos el venir a adorar al Señor, dándole gracias por una semana más, que en su fidelidad el Señor nos permite estar aquí. Decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y su santidad. Así tenemos que venir. También el creyente está estancado cuando no tiene pasión por las almas perdidas. No tenemos pasión por las almas perdidas. Está estancado espiritualmente. Cuando un creyente está conectado con el Señor, va a tener el corazón de Dios. El libro del Cantar de los Cantares, bien precioso ese libro. La relación entre la iglesia y Jesús se puede aplicar ahí. Y dice, ella dice: mi viña, la que era mía, no guardé. Le importaba poco. Pero después que se enamora del rey y le ama, dice: dime dónde estás, amado mío. ¿Dónde estés al mediodía? ¿Dónde está tu viña? Vamos, cuidemos, porque las viñas están en cierne. Vamos. El Señor solo tiene un solo plan, y es rescatar al hombre de una condenación eterna. Y el hombre cada día está muriendo y yéndose al infierno, pero el Señor nos ha dejado a nosotros aquí para que estemos, hermanos, llevando el mensaje, anunciando a la gente, diciéndoles: hay un camino que se llama Jesucristo, en el cual lo lleva la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos esa pasión por las almas. Nos duele cuando oímos que una persona lo mataron. Murieron tanto. ¿Cuántos mataron ahora? 3. Gracias a Dios que solo 3 se fueron al infierno. Solo 3 murieron. Oh, se ha bajado el índice. Antes estaban 19, ahora solo 3. Gracias, Señor, porque solo 3 están matando hoy y le están descuartizando a uno. No, hermanos.
cada alma que muere, cada persona que muere, deberíamos llorar. Porque Cristo murió por ellos, para que no fueran a ese lugar de tormento. Por eso nuestra iglesia, hermanos, tenemos ya algunos par de añitos de que cada domingo por la tarde vamos a tener un espacio abierto para personas que no conocen al Señor, y 3 domingos les vamos a dedicar para que invitemos personas y vengan a escuchar el mensaje de salvación. No importa que no sea como al principio, pero la puerta está abierta, mi hermano. La puerta está abierta y no nos vamos a detener. Siempre va a haber esa oportunidad. Y siempre se va a estar predicando evangelísticamente los días domingos en la tarde. Siempre. A mí me decían los hermanos en un tiempo: no pongamos todas las sillas, pastor. La gente habla, me decían, que solo 4 pelagatos tenemos aquí. Mejor pongamos las sillas en la medida que venga la gente. Si 10 vinieron, 10 sillas, pero se ve lleno. Y les decía: no, es que yo no estoy trabajando para la gente. Aquí vamos a poner todas las sillas. Y si 3 vinieron, 3 estamos. ¿Y a quién vamos a engañar, pues? 3 hay, 3 hay. 4, 4. Pero yo quiero que un día las personas de San Ramón que pasen por aquí, un día se van a presentar delante de Dios y no va a tener excusa. El Señor les va a decir: allí en la iglesia bíblica bautista independiente había una silla esperándote a ti. Siempre se ponían esas sillas. Los días miércoles, los días domingos, esas sillas estaban puestas, estaban bien limpias, esperándote a ti. ¿Qué hiciste tú?, le va a decir el Señor. Nosotros estamos trabajando para el Señor, y por eso las puertas estaban abiertas. Las sillas estaban puestas todas. Todas. ¿Por qué? No hay excusa. Pero la pregunta es: semanas vienen, semanas van, ¿y a cuántas personas les pasamos el plan de la salvación nosotros? ¿Cuántos compañeros de trabajo no le hablamos de Cristo? Compañeros de estudio tampoco. Está estancado espiritualmente. Eso el diablo lo logra, puede lograr detener a un creyente. Y en último lugar, cuando las cosas espirituales las hacemos mecánicamente. Mecánicamente. Siempre nos levantamos, cada vez todos nosotros tenemos acciones mecánicas. Algunos, lo primerito que se levantan, cuando nomás se levantan, hermano, van a tomar un vaso de agua. Qué bueno. Mecánicamente, ¿verdad? Sabe que está la mesita de noche, solo alarga la mano, hasta bien calculado lo tienen. Se enciende. A veces las cosas espirituales las hacemos así, por costumbre, mecánicamente. Que ya sabemos que hay que venir, hacemos esto, pero mecánicamente. Entonces, no hay creatividad, no hay iniciativa. Nuestro corazón no está proyectado al Señor. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Hay 7 tipos de creyentes, 7 tipos de iglesias. Y el Señor manda un mensaje a la iglesia en Sardis. Y dice en el capítulo 3, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios
Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Yo conozco tus obras. Solo tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Solo tenemos el nombre de ser creyentes, pero que nuestra vida espiritual está muerta, porque está estancada. Fíjese, hermano, que el mar muerto tiene una característica. Se llama mar muerto porque no hay un pez vivo ahí. Y ese mar está el río Jordán. El mar de Galilea siempre está mandando agua por el río Jordán, y el río Jordán llega a desembocar al mar muerto. El mar muerto recibe toda esa agua del río Jordán, pero el mar muerto no da, sino que él se queda con todo el agua. ¿Y sabe qué está sucediendo cada año? Se está secando. Y no se explican por qué se está secando, si la cantidad de agua que recibe, y el mar de Galilea no se está secando, sino que el mar muerto se está secando. ¿Por qué? Dicen. No tiene salida de agua. Es un mar estancado. Por eso se le llama mar muerto. El Señor manda esta carta a la iglesia en Sardis, una iglesia de la cual el Señor dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto, estás estancado. Hermano, ¿cómo se encuentra su vida espiritual? ¿Se siente usted estancado? ¿Tiene nombre de que vive, pero que realmente, espiritualmente, mi hermano, está muerto? No hay vida ahí. Todo es mecánico. El Señor dice qué hacer. En el versículo 2: sé vigilante. El Señor siempre asocia la oración con estar en velando. Orad y velad para que no entréis en tentación. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En el trayecto del tiempo fueron muriendo estas cosas espirituales. Cuando usted era recién convertido, agarraba la Biblia, la devoraba, se instruía, estaba en la palabra y usted disfrutaba de la palabra, pero eso fue muriendo. Ha pasado el tiempo y ahora lee la Biblia, pero no la disfruta. Cuando se convirtió al Señor, venía a la iglesia y estaba temprano, sentado ahí, esperando que abrieran. Ahora es una carga, porque ya eso murió. Vamos a ir a la iglesia en la mañana. No. Y en la tarde, no. Voy a ir a ver al pabellón. Voy a llevar con los niños a jugar pelota. Los voy a llevar a ver a Cocolito. Entonces dice el Señor: sé vigilante y afirma las cosas, las otras cosas que están para morir. ¿Qué cosas otras están para morir en usted ya, mi hermano? ¿Qué cosas han muerto? ¿Y qué cosas están por morir ya? El Señor le dio a Sansón un gran plan, un gran proyecto.
El Señor le dijo cómo tenía que conducirse, pero él poco a poco fue matando estas cosas. Y todas las cosas del Señor fueron muriendo, quebrantando los pactos. Y solo le quedaba una cosita que no había muerto todavía. Y era la señal externa de su pacto con Dios. El pelo. Navaja nunca había pasado sobre su cabeza. Había perdido todo. Había muerto todo en su vida espiritual. Todo. Lo que el Señor había prohibido de un nazareo, Él lo había quebrantado todo. Pero solo le quedaba con vida ese pacto externo. Y cuando se lo quitaron, Él dijo: esta vez seré como las otras veces. Y la mujer decía: Sansón, los filisteos contra ti. No, otra vez voy a ser como las demás veces. Pero Dios se había apartado de él. Murió lo último que le tenía. ¿Qué cosas están por morir en usted, mi hermano? ¿Qué cosas han muerto? ¿Y qué cosas están por morir? El Señor dice aquí: afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué hacer? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. El discipulado, los principios del discipulado, los mensajes, los consejos de tus padres. Recuerda, trae a la memoria las cosas que has oído y recibido, y guárdalo. Y luego arrepiéntete. Cambia de mente, cambia de forma de pensar, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete, dice el Señor. Le va a dar más importancia a su crecimiento espiritual. Vea lo que exhorta la palabra del Señor. Y vamos a leer 3 versículos y con esto finalizo. Segunda de Pedro 3:18. Dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro termina su carta diciendo: hermanos, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Es el segundo pasaje. Segunda de los Corintios, Primera Corintios, 15, 58. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es del Señor, no es en vano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el último pasaje. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 12, dice la palabra de Dios de esta manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La exhortación es a crecer, a no estar estancados, a crecer espiritualmente en la obra del Señor. Hemos aprendido 3 lecciones para nuestra vida espiritual. Primera, vamos a enfrentar oposición. Esto es una realidad. En segundo lugar, vamos a enfrentar un enemigo muy bien organizado y debemos tomar la armadura de Dios. Y vamos a enfrentar un enemigo determinado a detener nuestro crecimiento espiritual. Debemos de cuidarnos de caer en el estancamiento espiritual y crecer en la obra del Señor. Hermanos, crezcamos siempre en el conocimiento de la verdad. Padre nuestro, gracias por tu palabra.